Pensaba, pensaba presentar varios artículos, pero pues, es muy complicado resumir todo. Así que voy a presentar dos de los que se me hicieron más interesantes. Ujú, Bueno, em, el primero es este. Es el primer teorema de Go para matrices de Bergman, Toeplitz. Y el segundo es sobre operadores de Toeplitz complejos simétricos. Bueno, ujú. el primero es este, estos son los autores. Algo interesante es que creo que están saliendo varios artículos de autores chinos, me parece Ujú, interesante. Bueno, este artículo salió en octubre del año pasado y me ujú. gustó mucho porque es una mezcla de muchos temas que vamos a ver. Bueno, entonces empezamos en el espacio de Hardy, la circunferencia unitaria, el L2, el espacio de Hardy que ya creo que todos conocemos aquí. Y pues la base clásica de los monomios, que, por cierto, voy a seguir las notaciones dentro del artículo, por si hay algo que no es clásico, pues es porque así es como viene aquí. La proyección de L2 en el espacio de Hardy, pues un operador de Toeplitz. Aquí se va a trabajar con el espacio de Hardy y con el de Bergman, entonces para distinguir las cosas de Hardy van a hacer así, con, por ejemplo, el operador así, así como doble. Y en el caso de Bergman, pues ya vamos a ver que va a ser como el AT normal. Ujú, Bueno, es bien conocido que si nos restringimos y comprimimos este operador el generado por estos de aquí, entonces la matriz respecto a la base que se genera por esto, pues es una matriz clásica de Toeplitz. Y vamos a denotar como DN, así con la doble raya, al determinante de esta matriz. Y bueno, uno de los resultados que salió hace varios años por el profesor Widom es que si la función está en este espacio, el operador este es invertible, entonces a partir de cierto n, esta función es invertible, bueno, estas matrices, y hay una expresión para sus inversas. Este resultado es previo al primer teorema de Segú, bueno, a la demostración que dio Widom, y es importante porque más o menos es el principio que vamos a seguir para el espacio de Bergman. Entonces, pues, más o menos una cosa importante será esta parte de aquí, y las WN se definen en una diapositiva posterior. Y bueno, como digamos corolario, aunque hay varios resultados en medio, pues tenemos esto. Si la función está en esta álgebra y el operador de Toeplitz es invertible, entonces podemos calcular este límite de los determinantes, donde converge una función g de f y g de f se define pues, por esta expresión de aquí. Aquí la f gorro va a ser la extensión armónica de este resultado pues es más o menos clásico, ¿no? Y bueno, el chiste va a ser hacer algo análogo para las matrices que surjan de operadores, pero en el espacio de Bergman. Bueno, entonces vamos a ver el espacio de Bergman. Vamos a estar en el disco unitario y vamos a trabajar con la medida normal sin peso. Bueno, entonces tenemos L2. El espacio de Bergman lo vamos a ver así. No, es L2 de A. Y pues vamos a denotar así los monomios normalizados que son la base de este espacio. Tenemos la proyección, en este caso pues no es la P doble, es la P normalita y operadores de Toeplitz, que también es una T normalita. Lo siento, Miguel Ángel. En Ujú. la página anterior, en el enunciado del teorema de Seguio, solo propongo todos entendamos mejor esta expresión g de f. Bueno, si suponemos que la función f es bastante buena y existe en la circunferencia, que existe en la frontera, entonces esta expresión se podría llamar el promedio geométrico, ¿verdad? De la función f en la frontera. Ujú. Sí. Ok.
Ah, y bueno, entonces vamos a denotar así como PDN la proyección ahora sobre el espacio, pero los es. La compresión pues igual se puede identificar con una matriz y el determinante va a ser ahora la DN, pero sin la doble raya. Si la función está definida en la frontera y se toma su extensión armónica, entonces la matriz que lo representa es esta. Y pues es como una de Toeplitz clásica, pero con ciertos pesos. Es como la misma idea, ¿no? Las diagonales. Bueno, entonces pues vamos a ver qué pasa aquí. Si, bueno, lo que uno quiere pues es ver si esto converge a algún lado y a tener converge, ¿no? Esta expresión. Y la idea como que a uno se le viene a la mente es usar un resultado que es análogo a este de aquí, pero vamos a tener una dificultad más o menos importante. Entonces, bueno, para esto vamos a relacionar el espacio de Hardy con el de Bergman. Vamos a hacerlo de la forma más básica, que es identificar los básicos con este operador U. Y la W que apareció desde antes es esta de aquí. Em, es proyectar en el espacio de Hardy, en el span de estos de aquí, sacarle su tilde, que es nada más como cambiar la evaluación de z a z barra, y luego multiplicar por z a la n. Este operador converge débilmente a cero. Y bueno, entonces, por cierto, la generalización que uno espera en este caso es, como aquí está en h infinito más las continuas, uno quiere tomar en Bergman como las holomorfas aquí, más las continuas en el disco cerrado. Entonces, eso es lo que vamos a estar buscando con Fs aquí. Miguel, una pregunta. En espacio de Bergman, este espacio H infinita más C es el álgebra de funciones más grande, tales que semiconmutadores de operadores de Toeplitz son ceros. Y en espacio de Bergman, álgebra con misma propiedad es más grande que tú escribes. ¿Y por qué ponen solamente este análogo álgebra más grande con semiconmutadores compactos? Perdón, semiconmutadores compactos. No sé Es responder. una buena pregunta. Yo creo que porque es complicado. Las cuentas para esto usan muchas propiedades de estos espacios. Entonces, si se hiciera con un espacio más grande, me imagino que habría que cambiar varias demostraciones y no sé cómo sería. Pero, pues supongo Entonces, que ellos toman este análogo de H infinita más C. sí, sí, sí. Así. Y además también porque ellos usan mucho esto de tomar los límites a la frontera y las extensiones armónicas y esas cosas como que se manejan mejor, al parecer, cuando está aquí. Bueno, entonces tenemos esto y Sí, sí, sí. De hecho, esta álgebra más grande no tiene límites, básicamente. Al aproximar de frontera, se oscila en cierta forma. ok. Sí, yo creo que esa es parte importante porque sí, aquí se usan mucho esos límites, e incluso pues es parte del resultado principal. Bueno, la dificultad está más o menos en esta idea. Si la función es continua en la frontera, pues entonces si se comparan en un mismo espacio el de Toeplitz-Bergman y el de Toeplitz clásico, pues este es compacto. Este resultado pues ya lo habíamos visto aquí antes. Habíamos visto, por ejemplo, que esto no se cumple cuando la función es continua a trozos, ¿no?
Y bueno, tampoco pasa si, vamos a ver si la función es como uno quiere. Pero bueno, si la función sigue siendo continua aquí, entonces hay un resultado de este autor, Lucia, donde se puede dar una expresión para las compresiones de f por g. Y bueno, es esta expresión no tan bonita, pero tampoco tan mala. Estos son los operadores de Hankel. Y estas W son las que estaban ahí. Bueno, em, si esta función es continua, entonces por las expresiones clásicas que se tienen con Espera, los... espera, otra pregunta. Sí, Es donde vienen primeros operadores de Hankel, están definidas en L2 del disco. Y sí. aquí Hankel se refiere, tomamos función analítica, multiplicamos y proyectamos una menos proyección de Bergman. Sí, así es, sí, sí, sí. Porque allá hay operadores de Hankel chiquitos, grandes, intermedios y todo esto. Ah, no, no, sí, este es el de... Ajá, ok. Sí, sí. Ok. Entonces, la cosa aquí es que si la función es continua, entonces, esta parte de aquí es ok, aquí no, no, no. Más bien, en las cuentas para pasar al resultado análogo al que tenemos aquí, a este, se llega a una expresión donde sale esto de aquí con las Ws, algo así. Estas convergen a cero fuertemente, entonces como este es compacto, esto se va a cero y eh, pues las cosas salen bien. Pero si no es compacto, entonces no hay realmente garantía de que la expresión con las W se vaya a cero. Y pues justamente lo que ellos quieren no les da aquí esto compacto. Entonces, esta es una de las primeras dificultades. Si se toma una función aquí, entonces este ya no es compacto. O Sorry, no necesariamente compacto. Sí, sí, perdón. so would you remind me of this operator U? Oh, yes. Ah, sorry. Should I speak in English? Yeah, but that doesn't matter. Okay. Yeah. Es de la identificación de Uh-huh. Bergman con Okay. Hardy. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Ok, bueno, entonces esto. Y la demostración se me hizo muy interesante. Vamos a considerar estos espacios más o menos conocidos. Estas van a ser las funciones con oscilación que se anula. Bueno, es como te diga, oscilación media que se desvanece. Estas van a ser las funciones analíticas en el disco cuya extensión, no, pero aunque son extensiones de las de aquí. Y se tiene esta relación de que si justamente en la álgebra esta, si la intersecamos con su conjugado, nos da el L infinito intersección con este. Vamos a denotar por B0 al pequeño espacio de Bloch. Y por un resultado en álgebras de funciones analíticas acotadas, más o menos interesante y difícil, yo creo. Resulta que este espacio está contenido propiamente en este de aquí. Bueno, ese hecho va a ser importante. Entonces, la demostración es así. Si este operador de aquí fuera compacto para cualquier f analítica acotada, entonces, como es analítica, pues se puede ver su conmutador, se puede hacer como un semiconmutador y se llega a algo así. Como es bueno, se toma de ambos lados y como la diferencia es compacta, pues se puede ver que la diferencia de los semiconmutadores también sería compacta. Y bueno, por un resultado, o bueno, por varios de estos autores, pues este operador de aquí
es compacto si y solo si el álgebra que se genera por la extensión radial de la función conjugada y el h infinito, esa álgebra, si es subconjunto de esta, entonces es compacto y recíprocamente. Bueno, este es en el caso de este operador de aquí. Pero si se analiza la definición de las álgebras que había presentado, entonces esto pasa si y solo si la f está en esta intersección. Y eso pasa, entonces este semiconmutador es compacto si y solo si la función está en este espacio de aquí. Bueno, eso es para el caso en el espacio de Hardy. Para los de Bergman, entonces, igual, si la función está aquí por un resultado de este autor, pues entonces el semiconmutador es compacto si y solo si la f está en el espacio de Bloch y es acotada. Pero entonces, esta es compacta y esta es compacta. Estamos suponiendo que la diferencia es compacta para cualquier f aquí. Entonces, estamos diciendo que el que la función esté en el espacio de aquí es equivalente a que esté en el espacio de aquí. Pero habíamos dicho que el espacio de arriba estaba contenido de manera propia en el de abajo. Es absurdo y entonces esa función no existe. Bueno, hay una función al menos que no, tal vez no es compacta. Bueno, entonces esa es una de las dificultades que los autores tuvieron que resolver. Y la respuesta como general es que a pesar de que esto de aquí no es compacto como uno quisiera, los operadores que salen con las WN, que es algo así, ¿no? Los operadores estos siguen convergiendo fuertemente, no, perdón, norma a cero. O sea, aunque no sean compactos, esto sigue convergiendo a cero. Y es una demostración bastante larga, son varias cuentas, pero pues bueno, nos las sentamos, se llega a algo interesante. Entonces, bueno, este es uno de los resultados principales. La demostración, como les digo, no es como la otra, sino aquí hay que hacer otras cuentas un poco más rebuscadas, creo, pero se tiene. Entonces, si la función está en este espacio, es asintóticamente invertible, o sea que estas de aquí existen a partir de cierto n y esto converge fuertemente a la inversa. Y entonces, además, se tiene una forma para las inversas de las compresiones. Y ya, se tiene esta expresión y se puede ver que se parece mucho a la que teníamos para el espacio de Hardy. Esta de aquí. Entonces, bueno, ya con eso, digamos que se resolvió un gran paso y ya casi se tiene la demostración. Ajá. Entonces, aquí lo saco mi computadora. Ok, ya. Entonces, bueno, vamos a ver la demostración. Resulta que si tomo la función aquí y el operador este es invertible, no sé qué le pasa a mi mouse. Bueno, entonces, el límite de los determinantes de las matrices de Toeplitz-Bergman converge a la misma función que estaba en el espacio de Hardy, pero del límite radial. Entonces, sí, yo creo que aquí esta parte es, pues, esencial. No sé si esto se extiende, si esto converge a algún lado. Bueno, vamos a ver la demostración, más o menos rápido, no voy a decir todos los detalles. Entonces, por regla de Kramer, pues se puede ver que este cociente, y ven que es el cociente al revés, es igual a este producto interno. Por la expresión que se tenía para
la inversa de la matriz, pues este límite de si existiera, pues es igual a el mismo límite, pero de toda esta expresión de aquí. Según el resultado ese, pues esta parte converge a cero porque el CN se va a cero, así que solo pues basta ver qué pasa con los dos de aquí, los dos sumandos. Entonces, bueno, algo interesante aquí es que estos operadores de aquí son compactos. El de la derecha es más o menos fácil usando cosas clásicas, pero el de la izquierda fue bastante interesante la demostración. Básicamente, para demostrar que el de la izquierda es compacto, lo que hay que hacer es tomar su transformada de Beresin. Bueno, f se escribe como una suma de dos funciones, donde la primera está en el h infinito y la otra en las continuas. Y haciendo algunas cuentas, pues lo, se, se reduce todo a que esa transformada converja a cero. Pero para hacerlo, se extiende la transformada a todo el espacio de ideales maximales del H infinito. Se representan las funciones con ciertas integrales que surgen aquí y usando la compacidad del espacio de ideales maximales y algunos trucos, pues resulta que converge a cero. Es bastante interesante. Pero bueno, la cosa es que estos dos son compactos. Y como los dos son compactos, entonces esta diferencia es compacta. El de la izquierda es el que salía en esta suma. Así que pues como estos n's pues convergen a cero débilmente, pues es lo mismo calcular este con la inversa de este que con este operador de aquí. Es la inversa de la extensión radial, no, perdón, el límite radial y eso lo extendemos. Eso es lo que quiere decir esto. Bueno, esto pues es igual a esto y esto ya si uno integra en coordenadas polares llega a que es esta integral de aquí. Y por otro lado entonces el único sumando que nos falta ese era el de aquí y solo nos falta este de aquí. Este de aquí se hace con un truco pasando al espacio de Hardy como sigue. Entonces, en el espacio de Hardy, pues uno ya conoce cómo funcionan las cosas. Uno sabe que la inversa de este, porque es como el cociente al revés, que es igual a esto igual, a este producto interno, pues es el límite de esta cosa de aquí, donde este era la expresión que salía en el otro teorema del Dr. Whedon. Entonces, bueno, este igual se va a cero y pues basta ver a dónde se van estos dos. Pero, bueno, vamos a ver el de la izquierda. El de la izquierda pues resulta igual que este es compacto, más o menos usando un truco similar. Y como es compacto, entonces pues igual se puede sacar más bien esto con el de la derecha y se llega entonces a este producto de aquí, pero esto es justamente esta integral. Y es la misma integral que salió en el caso del espacio de Bergman. Entonces, juntando todas las expresiones, pues resulta que este límite, que este es el que estaba en el espacio de Bergman, es igual a la inversa de esta g menos la integral que había salido. Y pues ya, si lo juntamos todo, este límite es igual a la integral más la inversa de esta menos la integral, o sea, la inversa de esta función. Recordemos que este era el límite de el dn menos 1 entre el dn. Y pues ya, eso es suficiente para la demostración. Y ya, esa es la demostración, es el resultado principal. Y como corolario, digamos, aunque hay que hacer pues, varias cuentas, se tiene esta versión que también es bastante conocida. Si la función es real valuada, entonces se tiene esta expresión para cualquier h
continua, donde los lambda son los eigenvalores de la matriz de N. Y bueno, es un resumen pues muy corto, pero hay cosas muy interesantes en este artículo. Algo, por cierto, que no mencioné, pero que también es interesante. Para calcular por ejemplo, esta inversa, esta es de aquí, se usa una relación entre la transformada de Berezin y el winding number de las funciones que, eh, aparecen. Entonces, es como son varios temas que son conocidos y se juntan todos aquí. Pero bueno, esas son las ideas. No sé si hay alguna duda con este artículo. Okay. ¿Hay preguntas, comentarios? Ahí está. Ok, entonces pues vamos Bueno, un comentario trivial. El teorema 1.3 se podría, creo que, enunciar también para funciones complejo valuadas, no necesariamente debe ser real valuada, pero en este caso h debe ser aproximable por polinomios en el conjunto donde toma valores la función f o algo así. O pensar en la cerradura convexa de los valores de f y h, digamos, debe ser analítica en una vecindad de la imagen de f, algo así. Bueno, son versiones simples, digamos. Cuando alguien ya sabe qué pasa con los inversas, lo demás ya es más fácil. Okay. Bueno, entonces, este es el primer artículo y el siguiente es este. Son operadores de Toeplitz complejo simétricos. Este es bastante reciente, es de marzo de este mismo año. Y pues vamos a ver. En este caso vamos a estar también en el espacio de Hardy, pero esto se puede hacer de manera más abstracta. Si se tiene un espacio de Hilbert separable, y bueno, este va a ser las funciones acotadas aquí, entonces una función conjugado lineal es una conjugación. Sí es algo así como una isometría, pero que nos voltea los vectores. Y además es idempotente. Entonces, en ese caso, pues es una conjugación. Y Y un operador. un ejemplo de esta conjugación. Sí, ahorita bien, ahorita bien, sí. Okay. Uno operador acotado se dice que es complejo simétrico si hay una conjugación tal que pues se tenga esta relación y pues Digamos, si se tiene, F barra puede servir como conjugación. ¿O no? no estoy seguro. Bueno, el ejemplo clásico es como un operador como diagonal, pero que sea conjugado lineal y donde las entradas de la diagonal tengan módulo 1. Eso, de hecho, tiene un nombre especial, pero no estoy seguro de más. Bueno, es este de aquí. Y aquí hay algunos hechos. Si un operador es complejo simétrico, entonces hay siempre una matriz, perdón, una base ortonormal, tal que la matriz que lo representa es simétrica en el sentido clásico. Entonces, pues de ahí viene el nombre de complejo simétrico. Y hay varios ejemplos como ciertos operadores normales, o operadores de Hankel, operadores binormales y otras cosas. Todo esto se ha hecho ya en el contexto de espacios de Hilbert como en abstracto, pero bueno, el estudio
en el caso de operadores de Toeplitz es más o menos reciente. Un hecho es que ciertos operadores truncados aquí son complejos simétricos. Es el P de Z y se trunca con ciertas proyecciones. Que más o menos estas salen de cuando se tiene una función aquí, en L infinito, y se toma el espacio de Bernoulli. Bueno, este tiene que ser este. Módulo. Bueno, de hecho ya lo puedo poner bien todo. Lo voy a poner así. Y la P de phi sería la proyección ortogonal de H2 en el H2 menos el phi de Ujú. H2. Entonces, este es complejo simétrico. Ok. Bueno. Una función se le llama una transpuesta de un operador T. Sí es como su conjugación de la adjunta el adjunto de T. Ujú. Operador se dice que es UET, que es unitariamente equivalente a su transpuesta, pues si hay una transpuesta, tal que es unitariamente equivalente a T. Bueno, todo operador complejo simétrico Oh, es... espera. Ajá. Esta, donde tu fórmula está A igual a C, T estrella C. Si multiplicas por ambos lados de C, vas a tener T estrella igual a C, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Y esta cumple, si esta conjugación cumple para caso que A igual a T, Eh, como tú has mencionado. sí, ajá, sí. Sí, Entonces, esta A puede ser solamente T. sí. Justamente si es complejo simétrico, entonces pues Ah, ajá, es ajá. de manera trivial Ok. Complejo simétrico. Si no, así Sí, no, también. pues solamente. Ujú. Y algo interesante es que, digamos que estas ideas se llevan bien con espacios invariantes e irreducibles. Por ejemplo, si un operador es irreducible, entonces, creo que me falta aquí algo. Pero bueno, se ve como su descomposición en sus espacios irreducibles, no sé, ¿sí? Y entonces es complejo simétrico si es UET. Y si es sí, solo sí. En, más bien, aquí es así. Y el A es. Ujú. ¿A quién está aquí? Son los subespacios irreducibles del- Pero si A es irreducible, sí. entonces no hay Debe subespacio ser, irreducible. perdón, es cierto, no. Más bien es simétrico en cada uno de sus espacios irreducibles, ¿no? Sí. Si es Sí, más bien simétrico, debe ser simétrico en cada espacio irreducible, ¿no? sí, es eso. Sí, aquí no, perdón, no. Este, sí, aquí hay que poner en cada espacio irreducible, sí. Ujú. Sí, claro, sí. Sí, me gusta. Ujú. Sí. Pero aquí la mano. Ok, bueno, ese es un hecho. No se usa realmente, pero pues hay mucha relación entre estas ideas. Y bueno, entonces ya cuando se ve en el espacio de Hardy, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, en este caso, todos
monomios se van a denotar como la GN. Y bueno, el espacio de Hardy, pues claro que es el span de los G de n con n mayor o igual que 0. Y vamos a tener los operadores de Toeplitz. Ahora la T es normal, T no es doble. Bueno, aquí esta es la conjugación más normal. Entonces, bueno, la más conocida creo. Se dice que una conjugación es canónica si al básico en, en este caso en un espacio más abstracto, lo manda al span de el n. O sea, es como si decir que es como diagonal, pero no es un operador lineal, sino antilineal. Y si tenemos una base ortonormal del espacio y damos como los números de la diagonal que sean de módulo 1, entonces, bueno, y lo extendemos a un operador conjugado lineal, entonces esa es una conjugación. Este es como el ejemplo clásico. Eh, los otros son creo que más complicados, pero este es más o menos fácil de estudiar porque es como casi diagonal. Y ya, bueno. Y un operador de Toeplitz, vamos a decir que es canónicamente simétrico si hay una conjugación canónica tal que se cumple la relación nuestra, que ya estaba antes, ¿no? Pero operadores complejos simétricos. Bueno, hay varios resultados, pero voy a poner como los más interesantes, creo. Algo que notar es que, como les digo, estos temas son más o menos recientes, entonces no hay caracterizaciones tan profundas, digamos. Son cosas muy en específico, así que pues igual es un tema donde se le puede sacar pues, varias cosas. Bueno, entonces, este es uno de los resultados. Si se tiene una función eh, eh, acotada, y estos son sus coeficientes de Fourier, entonces esas cosas son equivalentes. El operador de Toeplitz es canónicamente simétrico, o sea que hay una simetría canónica donde se cumple lo que estaba antes, de aquí. O hay cierta simetría entre los coeficientes. Que tienen, sus módulos son, digamos, iguales en cuanto a la simetría respecto al cero. Y además cumplen con esta ecuación de aquí un poco rara. Si se toman números tales que los coeficientes no sean cero y se toma una combinación lineal de enteros tales que sea cero, entonces estos productos tienen que dar 1. Y bueno, eso igual es equivalente a que haya una función P, tal que el símbolo de P de un elemento es igual a el símbolo Espera, de espera, espera. ¿Cuál función P? P es punto en un circunferencia. punto, perdón, sí, un punto P, tal que la función de P multiplicando cualquier elemento de la circunferencia es la función evaluada en el inverso multiplicativo de ese elemento. Las demostraciones en estas son más o menos hacer cuentas un poquito largas, así que solo voy a presentar una como ejemplo, que es, creo que no salió. Vamos a ver que 2 implica 3. Vamos a ver que 2 implica 3. O sea que se tienen esta simetría y este producto raro, entonces se tiene esto de la phi. Bueno, entonces si se toman todos los coeficientes que no son cero y sus índices se juntan en ese conjunto, entonces se puede tomar su máximo común divisor. Estamos tomando los enteros que solo sean mayores que 1. Mayores o iguales. Hay cierto punto en el cual ese es el máximo común divisor desde ese punto hasta todos los que siguen, ¿no? Entonces basta con ver solamente un conjunto finito.
Como es el máximo común divisor, entonces pues se puede ver como cierta combinación lineal de enteros. Y vamos a definir estos cocientes. El P de NI va a ser el alfa de NI entre el alfa de menos NI. Y pues si consideramos este producto de aquí, pues este está en el toro unidimensional, entonces tiene que haber un elemento aquí, tal que a la menos S me dé el de aquí. S pues es el que máximo común Mm. divisor. Y bueno, entonces tenemos, vamos a ver que se cumple lo que uno quiere, que es que la phi de esto sea de esto. Entonces, se fija, Ya, menos y teta, último. así claro, perdón, menos y teta. Entonces, se fija un índice J y escribimos el NJ como S por T. Ese sigue siendo el máximo común divisor. Se toma esta combinación donde se multiplica por la T que teníamos antes y, y se le resta el NJ. Este menos 1 es para que se vea que es una combinación lineal entre los índices NJ. Bueno, aquí es los están en el, hasta el M, pero bueno, esta J puede ser el que sea. Pero bueno, este NJ es S por T. Entonces, si se factoriza T, pues eso tiene que ser cero, porque ese era justamente esta suma de aquí, ¿no? Ujú. Entonces, esto es cero, y por hipótesis, si esa combinación daba cero, entonces estos productos daban uno, así con los KDI. O sea que en esto de aquí tiene que ser uno. Este de aquí pues sale de tomar este nuevo entero. Pero eso es lo mismo que decir que el P a la NJ por el P de NJ es 1, o por la definición del P de NJ que se tiene esta relación de aquí. Pero bueno, si se escribe la serie de la phi, eso es justamente decir esto de que se cumple esto. Y ya. Entonces esa es la demostración. Este hecho es interesante porque vamos a ver que aparece después esto de que haya una P donde se cumpla esto. Bueno, haciendo varias cuentas, pues tenemos un resultado importante aquí, que es más o menos general para estos símbolos, pero al final son símbolos muy particulares. Si se toma un símbolo de esta forma, entonces estas cosas son equivalentes. El operador T de phi es complejo simétrico, es unitariamente equivalente a su transpuesta, o y es, no, es normal, o existe la p tal que se cumple la condición que estábamos viendo. Esto es más o menos interesante, creo, porque es como decir que si es simétrico, bueno, complejo simétrico, entonces o es normal o lo más feo que puede pasar es que se cumpla esto de aquí. Y bueno, la demostración es un poquito complicada, o más bien larga, con varias cuentas, pero la idea más o menos tiene que ver con estos operadores de aquí. Esta es una generalización de las conjugaciones. Entonces, un operador de se dice, perdón, que sea conjugado lineal, se dice que es antiunitario si es isométrico y suprayectivo. Entonces, es como un operador que es unitario, pero pues que es antilineal. Y una conjugación, entonces, pues es nada más un operador de estos, pero tal que el de al cuadrado sea una identidad. Y bueno, un resultado. Este es más o menos fuerte, no es tan fácil de ver, creo. Hay un artículo al respecto. Un operador acotado es
unitariamente equivalente a su transpuesta, sí y solo si conmuta con algún operador antiunitario D. Esto nos dice más o menos que un operador es equivalentemente... No conmuta, de hecho, porque tú tienes T y T estrella. Pues sí, sí, perdón, sí, más bien se cumple esta relación, sí, sí, claro. Sí. Pero bueno, lo que quiere decir algo así es como que este es unitariamente equivalente a su transpuesta. Sí, y solo sí, es como antiunitariamente equivalente a su adjunto. Algo así quiere decir eso. Bueno, y este tipo de operadores tiene relación con esto de los subespacios irreducibles o invariantes en general, porque si se tiene un operador F en un espacio de Hilbert en general, y se tiene la relación que teníamos ahí con un operador anti-unitario, entonces, em, bueno, si se tiene que aquí, perdón, aquí va una E. Si tenemos dos operadores ortonormales y te tomas su generado y el generado reduce a D y además se cumplen estas cosas, entonces la restricción de D es una conjugación. Realmente son varias condiciones, pero vamos a ver que en el caso de aquí, en el caso de los operadores que estamos viendo, se cumplen estas cosas. Pero bueno, fuera de las hipótesis, más o menos lo que quiere decir es que si se analizan los subespacios eh, invariantes de la D, entonces puede ser que la D se convierta en una conjugación en esos espacios. Entonces hay cierto camino para pasar de antiunitarios a conjugaciones, bajo ciertas hipótesis. Y bueno, esto va a ser esencial para la demostración de este resultado. Bueno, igual son varias cuentas, así que la parte más importante creo es la de igual aquí, 2 implica 3. Vamos a ver más o menos cuál es la idea. Entonces, si se toma un operador que es unitariamente equivalente a su transpuesta, entonces existe una D tal que tenemos que se cumple esta ecuación de aquí. Si se usan ciertas ideas como en la de este lema, entonces se da como una receta para construir unos subespacios irreducibles para la D, que les ponen como MK, y viendo las restricciones y haciendo pues varias cuentas, resulta que la D es una conjugación. Más o menos porque es una conjugación en cada uno de los M de K. Y como es una conjugación, entonces se puede regresar al resultado que teníamos aquí, donde... Sí, Porque entonces es canónicamente simétrico. Bueno, aquí me faltó decir, perdón, que la conjugación, bueno, la D es una conjugación y es además canónica. Entonces, pues de aquí pues ya se llega a que existe una P tal que pasa esto de aquí. Y pues ya, ese es el resultado. Como un corolario, que igual no es tan corolario porque hay que hacer un montón de cuentas antes. Si tomamos un símbolo de esta forma, que más o menos es como un símbolo que es simétrico respecto al cero, y bueno, es una función trigonométrica, pero las funciones que la definen están así repartidas de manera simétrica, y se le compone con cualquier hit de m. Entonces, pues estas cosas son
equivalentes. Es complejo simétrico, es unitariamente equivalente a su transpuesta y es normal, o si no lo es, entonces existe una P aquí, tal que se cumple la ecuación esta que ya ha salido antes. Y además, en una parte más, ellos prueban que si este T de phi es complejo simétrico y no es normal, o sea que si no se cumple esta de aquí, entonces es irreducible. Entonces no tiene espacios invariantes. Ujú, así es. Sí. Bueno, más o menos las mismas ideas se pueden usar para demostrarlo con otro tipo de símbolos, que son estos de aquí. Entonces, si la phi tiene esta forma, ahora es igual simétrica respecto al cero, pero ya no es como con números impares de esta forma, sino es nada más phi de n. Se compone con una phi de m, bueno, entonces se tienen las mismas cosas. Que sea complejo simétrico es equivalente a que sea unitariamente equivalente a su transpuesta, que es equivalente a que es normal o se cumple esta condición de aquí. Para estos, igual. Si es complejo simétrico y no es normal, entonces es irreducible. Bueno, son resultados más o menos particulares porque los símbolos no son tan generales, pero son interesantes porque nos plantean ciertas cuestiones. Entonces, aquí lo que se tiene es que complejo simétrico para estos es lo mismo que unitariamente equivalente a su transpuesta. Bueno, en general, los complejos simétricos están contenidos en los unitariamente equivalentes a su transpuesta, porque pues justamente como estaba aquí, ¿no? Si la A es T, pues ya es complejo simétrico, pero no son iguales. Hay ejemplos no triviales donde se ve que la inclusión es propia. Sin embargo, para los T de Fis que estamos viendo, pues estas dos condiciones son equivalentes. Entonces uno se puede preguntar si para cualquier función esto sigue pasando, si un operador de Toeplitz en general que sea unitariamente equivalente a su transpuesta, si tiene que ser complejo simétrico. Parece una pregunta muy general, pero pues creo que se le puede sacar mucho. Y otra cuestión que también surge es que si es complejo simétrico y no es normal, entonces si se cumple esta condición que había aparecido en todos los casos. Bueno, creo que son igual es igual una pregunta muy general, pero pues se le puede sacar jugo. Y como ese tema es nuevo, pues bueno, más o menos nuevo, igual creo que no hay muchas cosas o no hay nada, no sé, respecto al espacio de Bergman. Entonces, pues supongo que también puede ser interesante ver qué es lo que pasa ahí. Además de que hay ciertas cuestiones que se estudian con álgebra C estrella. Entonces, pues puede ser una combinación de varios temas que nosotros aquí pues conocemos, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les quería decir. Ok, Miguel, tengo dos preguntas. Sí. Primera pregunta, ¿qué otros artículos encontraste que te parecen interesantes y no hablaste sobre eso? ¿Y por qué específicamente escoges este segundo artículo Bueno, entre es de primera pregunta? bueno, uno fue una caracterización de los operadores de Toeplitz en el espacio de Bergman, que son proyecciones. Me pareció interesante. Ese no lo mencioné porque, bueno, porque no me cabía y porque son casi puras cuentas, entonces creo que no eran, y, o sea, no eran como cosas más, no sé cómo decirlo, como ideas generales, sino más bien eran puras cuentas. Y otro que me gustó era uno sobre cuantización y espacios de Fock. Más o menos lo que nos había presentado el alumno del doctor Bauer, pero en otro, bueno, otro tipo de
problemas, pero ese era muy largo. Entonces eran varias cuentas y muchas ideas, pero era muy largo. Entonces no vi cómo se podía presentar bien para, digamos, público general y menos pues yo pues que no conozco tanto el tema. Y estos los presenté pues justamente porque creo que eran de buen tamaño, tenían resultados interesantes y las herramientas que usan pues creo que son más o menos conocidas e interesantes. Y es eso. ¿Qué les parece que en próximas pláticas de este estilo, primero expositor hace una lista de artículos que encontró que parecen interesantes, a después dice, yo voy a hablar sobre esto y esto, pero que lista quede, cada uno puede después ver si quiere algunos artículos de esta lista. ¿Aceptamos esta idea? Bueno, yo sí. Sí, creo que es buena idea. De acuerdo. Entonces, Gerardo, eso toca a ti, porque tú vas a presentar siguiente vez. Entonces, primero nos demuestras lista o mandas a Maribel lista todos los artículos y después yo voy a hablar sobre esta y pues, puede ser otro. Finalmente voy a hacer- Miguel, tú puedes mandar también a Maribel lo que encontraste interesante para Ok, que sí. nosotros podamos ver. Sí. Ok, algunas preguntas, sugerencias a Miguel. Yo vi algunos artículos hace tiempo de Complex Symmetrics Toplets Operators en espacios como Berman y Polyberman. Ellos tomaban una simetría, la simetría que tomaban era, agarraba una isometría del espacio, y entonces agarraba la función, la z, la conjugaba, aplicaba la simetría, luego la función que quería hacer la conjugación, la evaluaba en eso, y luego la conjugaba. Y esas son las conjugaciones que usaban en esos espacios, que eran espacios de Berman, en bolas, discos, polidiscos, etcétera. Y a mí me interesó eso porque yo veía estas cuestiones que yo los empecé a leer un poco porque creo que se puede usar la herramienta de geometría diferencial porque al final de cuentas jugaba con las isometrías del espacio. Armando, ¿y cuáles son los resultados principales, si tú recuerdas algo? Por ejemplo, aquí yo tengo algunos artículos. Por ejemplo, dice Complex Symmetrical Monomial Toplets Operators on the Unit Ball. Y ellos ven qué operadores son simétricos, o sea, que quedan invariantes bajo las conjugaciones escogidas de esa manera que le digo. Y hay varios en ese estilo de ese tipo de cosas. O sea, les podría compartir los artículos así rápidamente. Ajá. No ahora. Puedes mandar lista a Maribel. Ok. Se podría formar una carpeta en Google Drive de todos los posibles artículos que podrían, para digamos, poner tomarse en todos los cuenta. artículos, sí. Ajá, Sí, y digamos, ahí se pueden ir escogiendo. Sí, perfecto. Y poner, cada expositor va a poner más artículos. Ajá, sí, exactamente. Perfecto, muy buena idea. Otra cosa, yo pregunté a Maribel y ella hizo, remanda información sobre un workshop o un evento chiquitito sobre Quantum Harmonic Analysis y aplicaciones. ¿Ven todos? Sí. Parece que es bastante interesante participar en este evento. Sí. Okay. Yo quisiera decir que el próximo miércoles 9 no me es posible exponer. Puedo exponer hasta el siguiente. Tengo algunas Pues, ¿quién actividades. dice? Gerardo. No, Gerardo, no te toca siguiente, ¿no? Pensé que era la siguiente. No. Siguiente en sentido que tú sigues después de Miguel. Ok.
Muy bien. Entonces, Bueno, pues al era respecto de siguientes pláticas, el próximo es 9 de junio. Hay una estudiante de Grutsky. Juanita, ¿estás por aquí? Sí, señor. Aquí estoy. Entonces, sabes que vas a hablar, debes de mandar tu abstract y título a Maribel. Sí, señor. Ok, después va a hablar una alumna de Armando, ¿verdad, Armando? Armando, ¿estás aquí? Sí, estoy. Ok, Aquí está entonces. Mauricio. Sí, aquí estoy. Él es el que va a hablar, Mauricio. Ok, perfecto. También, Mauricio, con tiempo, mandar título de abstract. Ok, gracias. Eso sería 16. Y después, otra vez preguntamos a Miguel, porque Miguel va a ser a Alemania y nos presenta sus resultados recientes antes de salir. Y si resultados fueron malos, vamos a decir, no tienes permiso de salir. Ok, está bien. Ok.